Y vamos a empezar con un breve repaso por la historia, y es que en los primeros años de la aviación comercial no existían clases. Todo el avión era premium por definición. Los vuelos eran caros, lentos, ruidosos. Los interiores estaban amueblados casi como un salón. Las aerolíneas ofrecían servicio de mesa, una vajilla real y un trato personalizado porque el pasaje era pequeño y muy selecto. Hablamos de los finales de los años 40, principios de los 50, cuando los grandes modelos de pistón como el Douglas DC-6 o el Lockheed Constellation marcaron ese estándar de lujo aéreo. En el canal, de hecho, tenemos un vídeo en que entramos en detalle en estos servicios. Lucas, tú nos cuentas cómo eran aquellos vuelos maratónicos. Os recomendamos echarle un vistazo porque es súper interesante a lo que significaba hacer vuelos tan largos en condiciones que hoy consideraríamos precarias, diría Un yo. A pesar capítulo, de... un capítulo muy muy bonito, porque pasamos desde el inicio de la aviación comercial y cómo se va democratizando el billete de avión. Y es que lo que nadie se imaginaba es que ese concepto de exclusividad estaba a punto de cambiar para siempre. En los años 50 llegaría un gran giro para la aviación con la introducción de los jets comerciales. En este caso, viniendo de Boeing y su 707. En 1958 llegaba a Pan Am ese primer jet. Este avión reducía los tiempos, aumentaba la capacidad y bajaba los costes. ¿Qué significó esto? Que de repente volar empezó a ser accesible para mucha más gente y de ahí surgió la necesidad de diferenciar al pasajero que pagaba más por comodidad. Y es entonces cuando nace esa primera versión de lo que sería una primera clase, habiendo sido el precursor de esto Pan Am precisamente. ¿Qué tenían en esa primera clase? Pues de menús diseñados por chefs, bebidas premium y era pues una parte independiente del avión para esos clientes que estaban dispuestos a pagar más. Y le seguirían TWA en Estados Unidos y BOAC aquí en Europa, que a día de hoy sería British Airways, que también buscaron es elevar ese concepto de exclusividad y crear cabinas diferenciadas muy enfocadas en este caso también a los ejecutivos. Con esto vemos que la llegada del jet también cambió ese ambiente a bordo. Más gente, más estrechez y por tanto más demanda de un espacio reservado y confortable. Una idea que sigue muy vigente hasta este día. Pero realmente los años 70 son los que cambiaron la aviación y la industria para siempre, con la llegada por supuesto del 747. En 1970, Boeing lanza este nuevo modelo de avión y su gran tamaño permitió que las aerolíneas jugaran con el espacio de formas mucho más creativas. Pusieron salones en la cubierta superior, bares a bordo, cabinas diferenciadas y claramente segmentadas. La primera clase entonces se convertía en un producto ya aspiracional y la economy empezó a llenarse, a pesar de que ese primer modelo de 747 tenía aproximadamente 200 y pico asientos de economy, pero bueno, ya hablamos de que abría la aviación a muchas más personas. Claro, es que en esa época, no sé si se acuerdan de los videos, la gente se vestía de traje, llevaban sombrero para volar, Era iban un... vestidos como si fuera una boda. Entonces, el día que se democratizó y se empezó a abrir más la aviación a todo el mundo, pues lógicamente el economy tenía una demanda brutal, porque ahora más gente podía volar, porque en ese entonces pues era exclusivo. Si tú habías volado, eras de otra clase. En esa época era como... Sí, totalmente. Era un Estaba muy sinónimo marcado, de lujo claro. absoluto. Sí. También la tecnología que fue acortando las horas de vuelo, que le hacía como más difícil justificar precios más altos, porque el precio, o sea, la experiencia de vuelo al final también era más reducida en tiempo, entonces era más difícil justificar precios altos. Todo eso, de eso desde el punto de vista intangible. Luego está la parte de, pues bueno, de toda democratización que lleva el avance tecnológico, el aspirar a volúmenes de mercado más grandes, gracias sobre todo a este avión. Poco cosas que hemos comentado en ese episodio y que son muy interesantes porque la cabina, las cabinas premium, ¿no? Ya no solo la business, sino todas las premium, evolucionaron a medida que toda esa democratización del billete, pues bueno, más que evolucionar, se fueron transformando. Sí, yo no me imagino volar, no sé, más de 10 horas, 16 horas o 20 horas con corbata, traje, todo apretado, Totalmente. ¿no? Suena un poco incómodo, Sí, que pero además eran otras ellos... épocas. Y que esos vuelos tenían que hacer múltiples paradas. Entonces yo no sé, bueno, no tengo ningún, No me consta. no me consta o por lo menos ninguna historia de cómo lo hacían, pero no sé si es que
entiendo que no, que se cambiaban durante el vuelo como se hace ahora, yo creo que no, pero Es una muy buena pregunta. igual es simplemente la moda, ¿no? Un buen perfume y a volar. Yo creo que igual era un tema cultural de la época, es la moda, pues tú sigues con la moda y sí hay que sufrir un poco porque todo el mundo va igual. Pero ahora pónganse a pensar que un vuelo de largo recorrido cuando han visto una persona de traje. Es muy raro. O sea, si no es Sí, un vuelo no. corto de negocios, no hay nadie. Bueno, y por eso vemos que en Claro. las clases premium se incluye siempre ese pijama, Claro. porque es que, claro, es lo más cómodo.